que nunca he sido una persona de dedicarme a una sola cosa, porque ya lo hacía desde pequeño estudiando y jugando, luego también como profesional estudiando y jugando, y en esta última etapa jugando y trabajando. Eso era como la sensación de cuando haces una sola cosa, como que no te sientes realizado del todo. Algo me falta, porque tenemos esa exigencia que o nos hemos autoimpuesto desde hace tantos años. Siempre les hablo de tres factores importantes que tienen que primar, pero no solo en el deporte, sino en la vida en sí, que son constancia, esfuerzo y sacrificio. Este sacrificio de este último tramo antes de retirarme, en el que compaginé el deporte de élite, la Liga Sobal, con el trabajo, con la docencia, ese sacrificio es más grande que yo he hecho en mi vida. Bienvenidos a Transition Game, el programa dedicado a la transición del deportista profesional al mundo laboral. Somos Adri Gómez y Carlos Moros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Transition Game. De nuevo, con muchas ganas de compartir un buen rato con vosotros, porque la verdad es que lo de hoy pinta muy bien, ¿a que sí, Carlos? Sí, Adri, ¿cómo estamos? Nada, con muchas ganas de disfrutar de una buena charla con nuestro invitado. Hoy hemos tenido a profesionales de fútbol, rugby, atletismo, piragüismo, natación. Pero hoy tenemos a un exjugador de una nueva disciplina. Además, yo he tenido la suerte de verle competir en activo y conozco a personas con las que ha compartido vestuario que hablan fenomenal de él como jugador y como persona. Pero como paisano tuyo, ¿quién mejor que tú, Adri, para presentarlo? Así es, con Kense y además un muy buen amigo. Hoy vamos a hablar con Nacho Moya, un jugador de balonmano profesional, exjugador, y que terminó jugando en el equipo de nuestra ciudad, en el balonmano Ciudad Encantada, y que cuenta con una carrera brillante. Además, pues eso, no solo ha jugado a nivel profesional en el balonmano, sino que ha sabido compaginarlo también con sus estudios y con su actual profesión. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Nacho, pues vamos ya al grano si te parece, por poner algo de contexto y ya sabes que en el programa pues nos gusta sacar pecho, ¿no? Con esa carrera dual de los deportistas que creemos que ayudan un montón en ese periodo de transición hacia el momento de la retirada. Tú lo tuviste claro, sabemos que te has formado, ahora nos contarás en qué y cómo. ¿Y en qué momento tomas esa decisión de formarte más allá de lo que es el mundo profesional del balonmano? Bueno, pues yo creo que en mi caso sí que lo he tenido claro desde siempre. Yo creo que uno de los principales motores ha sido la educación que recibí en mi casa. Es decir, siempre me han apoyado desde un primer momento a dedicarme a mis sueños, al deporte, pero como se dice coloquialmente, perdón, cubriéndome las espaldas. Es decir, el deporte no sabes hasta qué punto, dónde vas a llegar, cuándo se te puede acabar por motivos de mala suerte, lesiones, no te quiere ningún equipo, diversos factores. Y yo creo que desde el principio que me apunté a balonmano, pues tenía claro que llegaría a donde llegara, pero sin abandonar los estudios. Eso yo creo que el pilar fundamental fue la educación que recibí en casa. Enhorabuena, la verdad es que hice mucho de tu entorno y sobre todo te habrá ayudado mucho en esta transición. Nacho, tú estudiaste, eres de Cuenca, ¿no? Pero al final empiezas la carrera, si no me equivoco, en Valencia. Haces ciencias de la actividad física y del deporte. Te mueves, ¿cómo de fácil resulta, no? Porque si ya es difícil muchas veces cambiar de equipo, ¿cómo se hace esto, no? De tener que buscar el lugar en el que estudias y a la vez un club profesional para poder compaginar esas dos cosas o esos dos objetivos personales que tienes. Pues el salto fue tremendo porque además sales de la zona de confort, sales de tu casa, de tu ciudad y te encuentras en otra ciudad diferente, viviendo solo, teniendo que compaginar entrenamientos en Primera División, en la Liga Sobal de élite, junto a horarios de universidad bastante rígidos y duros también. O sea, es como llevar las dos vertientes. Siempre he dicho y me he considerado en la época en la que estudiaba y luego posteriormente en la que trabajé, que a la vez que compaginaba con el balonmano era como un híbrido, sin abandonar nada, pero tratando de llevar las dos cosas lo mejor posible, tanto el balonmano como en este caso ciencias de la actividad física y el deporte. El transporte, tener que irme en coche o autobús todos los días desde el puerto de Sagunto hasta Valencia,
volver de correr prisas, cocinar, entrenar, lavar, es que es todo. O sea, fue un choque bastante grande. Pero bueno, eso también te hace madurar y crecer como persona. Es curioso porque además los dos compartimos, yo vivía en Sagunto, tú en el puerto y te puedo imaginar perfectamente porque también estudié yo ciencias de la actividad física y del deporte y cogías autobús todos los días, así que me puedo imaginar un poco la situación como era. Hablamos, Nacho, con el primer invitado que tuvimos con Jaime Nava de la dificultad a veces de compaginar los horarios, ¿no? Que te exige el deporte con la formación. Yo recuerdo mi primer año en ciencias del deporte, que estaba entonces en el Valencia, tuve que dejar la carrera porque me era imposible, ¿no? No podía asistir a clases, entonces no tenía derecho a examen y tuve que dejarlo. Y la verdad es que fue un momento bastante difícil. ¿Cómo hiciste tú para poder compaginar? ¿Tuviste la suerte de que en Asobal, en el puerto de Sagunto, entrenáis por la tarde y podías compaginar las dos cosas o cómo fue? Efectivamente, tú lo has dicho, debido a circunstancias, a varios jugadores que estudiábamos y otros trabajaban también, por la mañana los entrenamientos eran por la tarde. Entonces, pues la mañana estaba dedicada totalmente a los estudios, en este caso a ciencias de la actividad física y el deporte, y por la tarde estaba totalmente dedicada al balonmano. Ahora, los ratos, pues para estudiar, para hacer trabajos, pues en los viajes, en el autobús, las horas libres que te quedaban en casa, así que así más o menos era como lo fui sacando, la clave, la organización y sacar partido de cualquier ratito. Que no es nada fácil. Yo creo que los tres hemos pasado por eso y no es nada sencillo. Yo recuerdo esos momentos en los que llegas a un examen o tienes que preparar un trabajo, sobre todo en los trabajos grupales, yo recuerdo que era una odisea para mí porque, claro, yo estaba en horario de tardes en la universidad y todos mis compañeros querían quedar por la mañana porque no hacían nada, ni trabajaban ni hacían nada. Para mí era imposible y lo que dices tú, sacar esos ratitos, los ratitos de los viajes son mortales. Vas de camino, todo el mundo está viendo series, no sé, jugando a las cartas. Joder, se hace difícil, tío, decir, no, no, venga, no, que no juego a la pocha, que voy a estudiar. Luego, después de un partido, estás muerto y te ves un poco en la obligación de tener que estudiar. La verdad es que es duro, pero lo que tú has dicho, organizarte bien, luego te ayuda un montón al futuro. Y hablando un poco de ese futuro, tú acabas la carrera y es inmediatamente después cuando estudias el máster de profesorado o cómo es un poco esa siguiente formación que haces. Sí, efectivamente, justo al acabar la carrera, la empecé en Valencia y la acabé en la Universidad de Alcalá de Henares porque fiché por Guadalajara y quería seguir estudiando, quería acabar la carrera, entonces Guadalajara y Alcalá están muy cerquita y ahí pude acabar. Entonces, tras acabar la carrera, al año siguiente, inmediatamente hice el máster de formación del profesorado porque tenía muy buenas referencias en cuanto a la universidad, la parte de la docencia educativa la tienen bastante potenciada y aparte ya había hecho como mis pinitos como entrenador de categorías base y me llamó la atención, me gustó el trato con chavales, con la población adolescente y me fui de cabeza hacia el máster. Fíjate que esa era una de las cosas que quería comentar, porque en otros episodios hemos hablado de lo que consideramos nosotros muy importante, o sea, la importancia de que uno estudie lo que quiere, ¿no? Hablábamos con Tomeu que pues con 18, 19 años quizás es una edad muy difícil para decidir el camino que vas a tomar para el resto de tu vida en cuanto a la formación. Y justo la decisión que tomaste tú de encaminar tu vida post balonmano hacia el profesorado está bastante relacionada con una profesión no vocacional. ¿Fue en este momento cuando tú te diste que era lo que querías hacer? ¿Lo tenías claro desde antes de empezar el máster? No, fue cuando empecé a entrenar categorías base. Yo Mm. estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Sobre todo lo que me llamaba mucho la atención era la parte del alto rendimiento. No le daba tanta importancia a la parte, a la rama educativa. Pero sí que es cierto que al entrenar en categorías base aquí en Guadalajara, varios equipos, me llamó la atención, me gustó el trato, el poder enseñar, me veía un poquito reflejado y siempre he tenido como esa premisa de poder corregir los errores que tuvieron conmigo, poder corregirlos con otro público, en este caso con chicos que entrenaba o ahora mismo en la profesión en la que estoy realizando, que también trato con adolescentes. Y sobre todo, siempre, aunque tú hagas una formación, una carrera, un grado, lo que sea, siempre tienes esas pequeñas dudas de, ¿será realmente lo que me guste?
no está bien encaminado, me estoy equivocando. Y en las prácticas del máster, que ahí sí que vas a trabajo de campo real en un instituto, ahí fue cuando ya dije 100% que me gustaba, me divierto mucho con ellos, me parece que es una asignatura, bueno, si no lo he dicho, pues soy profesor de educación física, es una asignatura que me encanta, que me divierto, que veo que ellos se divierten también y que sobre todo a través de este proceso tan lúdico, entre comillas, que se puede ver desde fuera, es totalmente formativo. A ellos les ayuda a crecer como personas, a inculcar valores, que es también lo que traslada un poco el deporte. Así que esto fue. Me parece súper interesante, Nacho. De hecho, un poco, yo también que soy graduado en Ciencias del Deporte, creo que de dos de las vías principales o de las salidas principales que tenemos en esta carrera, ¿no? Es un poco el mundo de la educación o del rendimiento. Luego también tenemos el de la gestión deportiva y otros temas, pero tú al final, cuando hiciste la carrera, imagino que harías unas prácticas y a lo mejor las enfocarías más al balonmano. Y luego tuviste la oportunidad, cuando hiciste el máster, de tocar más la rama de la educación, ¿no? ¿No te quedó esa espinita a lo mejor de siendo un jugador profesional de balonmano y también siendo inquieto y que te gustaba el mundo del rendimiento, de no haber tirado más hacia el mundo de la preparación física, perdona, o tenías claro que querías ser profesor una vez hiciste el máster? Ahora te respondo porque no he dejado todas las bazas puestas solo en la parte de profesor, sino que cuando hice el máster de profesorado, que eso pues es de octubre a junio más o menos, hice el máster, pues en junio cuando acabé hice el nivel 3 el curso de entrenador nacional de balonmano. También lo tengo de cara, pues eso, se lo digo a mi pareja siempre que nunca he sido una persona de dedicarme a una sola cosa, porque ya lo hacía desde pequeño estudiando y jugando, luego también como profesional estudiando y jugando y en esta última etapa jugando y trabajando. Entonces, esta vez no me veo en un futuro solo dedicándome a la docencia, sino que pues probablemente por las tardes, como mi trabajo es diurno, pues por las tardes igual dedicarme otra vez a entrenar. Así que así sí que mataría también ese gusanillo que he dicho anteriormente, el alto rendimiento, la preparación física y el mundo del balonmano. Qué ¿Qué bueno. razón tienes, tío? Porque, bueno, Carlos, esto creo que lo hemos hablado alguna vez. Eh, los que hemos llevado esta parte de jugar, dedicarse a un deporte profesional, ¿no? Y estudiar, parece que nos enamoramos de eso, de hacer dos cosas, de estar siempre liados. Mi entorno siempre me dice, pero ¿para qué te apuntas a esto si, no? Si ya parece que te enganchas ahí a hacer dos cosas a la vez y como que no lo puedes dejar. Me mola mucho que pienses así, porque creo que a todos nos pasa que aunque nos dediquemos o nos vayamos a dedicar a otra cosa que no sea nuestro deporte, es difícil desvincularse del deporte del que hemos practicado 12 13 15 años. Es Sobre que, todo lo que perdón, dices tú, Adri, no sé si Nacho tú también lo pensarás, pero que incluso llegas a tener internamente, te sientes mal cuando solo estás haciendo una cosa, ¿no? Cuando debería justo. ser lo normal y que hay veces que también hay que saber respirar, estar tranquilo y decir, vale, tú en tu caso ahora, ¿no? Soy profesor, estoy haciendo lo que me gusta, pero no, siempre tienes esa espinita dentro clavada de decir, no estoy haciendo suficiente. Incluso puede llegar a ser en algunas épocas dañino. Exactamente, justo iba a decir eso. Era como la sensación de cuando haces una sola cosa, como que no te sientes realizado del todo. Algo me falta, porque tenemos esa exigencia que o nos hemos autoimpuesto desde hace tantos años que ya lo tenemos asociado a que nuestra normalidad tiene que ser dedicarnos a más de una cosa. Así es, tío. Hablabas antes también de que hablamos en el programa mucho de los valores y de esas soft skills, ¿no? Que nos da el deporte. Creo que en tu caso es bastante evidente, ¿no? Cómo las trasladas a tu profesión, pero cuéntanos un poco cómo te ha ayudado el deporte, esos valores que has adquirido de los que hablabas, y cómo intentas, ¿no? También trasladárselos a los chicos a tus alumnos, que algunos me imagino que dedicarán bastante tiempo al deporte, pero que a otros pues quizás seas tú ese nexo de unión de gente que no dedica tiempo al deporte y que quizá empiece a practicarlo gracias a una figura como el de profesor de educación física. Pues mira, yo con ellos, de cara a este público adolescente, gente que tenga estas posibles dudas, siempre parto de dos premisas. Por un lado, siempre les hablo de tres factores importantes que tienen que primar, pero no solo en el deporte, sino en la vida en sí, que son constancia, esfuerzo y sacrificio.
Estos 3 círculos están unidos, necesitas las 3 cosas. Tienes que ser constante. No vale hacer un entrenamiento muy bueno y ya no hacerlo más. Entonces tienes que ser constante. Tienes que tener un sacrificio, es decir, te tienes que dedicar a ello. No tienes por qué vivir para ello, tienes tus momentos de libertad, de relajación, de respirar, como bien has dicho, pero tienes que sacrificarte si quieres llegar a algo o por lo menos quedarte tranquilo con que lo has intentado. Tienes que tener sacrificio y tienes que tener esfuerzo. No vale ser constante, ir todos los días a entrenar, no vale sacrificarte, es decir, voy todos los días a entrenar y no estoy por ahí en el parque, no estoy con los amigos, pero si vas ahí y no haces nada, estás por estar, no vale tampoco, tienes que tener ese esfuerzo. Esa es la primera premisa que yo trato con ellos, esfuerzo siempre con los 3 círculos, que a nivel visual ellos lo captan bien y lo pillan rápido. Y luego otra premisa es que me encuentro con mucha población, en este caso adolescente otra vez, que tienen, como bien deben de hacer, tienen sus sueños de poder llegar en un futuro, pues, a deporte de élite, la disciplina, cada uno y cada una, la que están realizando. Entonces, les pongo un poco los pies en la tierra, también a nivel visual, con 3 vasitos, que esto también yo creo que es otra de las cosas que he tenido claras en mi vida, en 3 vasos que tú tienes que rellenar y que tiene que haber algo en cada vaso para que tú puedas llegar al deporte de élite. El primero de los 3 vasos es el don. Tú tienes que tener don para ese deporte, ¿vale? Luego tienes que tener trabajo. Tienes que llenar en ese segundo vaso trabajo, tienes que trabajar y ya tiene todos los círculos que hemos hablado anteriormente, de esfuerzo, constancia y sacrificio. Y el tercer vaso es la suerte. Tienes que tener algo de suerte. Suerte, os puedo hablar de que un representante le gustes o que un equipo le gustes. O suerte de que no tengas una lesión y que se te acabe ya todo lo demás. Entonces, ¿tienes que tener suerte? Sí, en un tanto por ciento. ¿Tienes que trabajar? Sí, en un tanto por ciento. ¿Y tienes que tener don para practicar ese deporte? Sí, en un tanto por ciento. Entonces, ellos ya en su imagen ven y se imaginan dónde tienen que poner el foco o cuánto tienen de lleno cada vaso. Yo siempre les pongo el ejemplo de que en mi carrera de balonmano, mi vaso, el que estaba más lleno, sin ninguna duda, era el del trabajo. Es cierto que siempre tenía ha habido algo en suerte y siempre ha habido algo en don, pero el mío, si tú calculamos en un porcentaje de 0 a 100%, sobre todo el del trabajo. Así que más o menos esto es lo que trato con ellos. Me ha encantado tu reflexión y sobre todo este último vaso, ¿no? El del trabajo, para mí es el que aporta más fiabilidad. Los otros dos son difíciles. El talento tienes que nacer con él y la suerte, pues no puedes confiar en ella. Tiene más que aparecer. Nacho, eres profesor de adolescentes. Me imagino que en tus clases tendrás a gente de fútbol, balonmano y de muchos otros deportes. Y has dicho que muchos sueñan con ser deportistas profesionales. Una curiosidad que tengo es, el balonmano al final es un deporte donde incluso en la Liga Sobal, en la élite, ¿no? Algunas personas tienen que compaginar el trabajo como deportista profesional con otro tipo de trabajo, ¿no? Y luego tenemos el caso del fútbol, donde incluso cuando ya eres cadete o juvenil ya empiezas a tener salarios mejor que la mayoría de la población. ¿Ves una diferencia entre estos dos perfiles? Que quizás aquellos que practican deportes con menos recursos están más enfocados y llevan los estudios a la par que el deporte de alto rendimiento y que a lo mejor aquellos que, por ejemplo, en el caso del fútbol, apuestan todo por el deporte y descuidan un poquito el tema de los estudios? Sí, hay diferencias. Y os voy a dar mi opinión, el por qué. Es decir, cuando tú hablas de deportes en los que hay menos recursos económicos o tienen menos visualización, menos repercusión, normalmente en estas edades jóvenes suele aparecer algo que no hay tanto en el fútbol y es la sensatez. ¿Por qué? Porque te cubres las espaldas, como hemos dicho al principio de la charla, te cubres las espaldas porque no sabes en qué momento se va a acabar y no tienes unos recursos económicos ni unas ganancias, hablando sin tapujos, que te permitan poder dedicarte y vivir de lo que tú has generado en tus años de trabajo y de esfuerzo deportivo. En cambio, por el otro lado, en el fútbol, bien lo has dicho, estamos tratando con chavales que no han cumplido la mayoría de edad y se están encontrando con un salario y dicen, bueno, si a mí me está pasando esto con 16, 17, 18 años, ¿por qué no voy a seguir mi curva de mejora? Pues imagínate con 22, 23. Entonces, esa pizquita de sensatez
que hay en los deportes minoritarios, hay en ocasiones que en el fútbol no se ve tan plasmado. Yo creo que es eso. Totalmente, yo también lo creo. Volviendo antes, bueno, yo es que se me ha quedado ahí un poco la espinita, porque has dicho que tú tenías el vaso de trabajo lleno y que el del don lo tenías medio vacío, pero yo sin tener mucha idea de balonmano te he visto hacer cosas que creo que hablan de que tienes bastante don. Y otro de los dones o sacrificios que quería ensalzar de tu figura, y volviendo un poco a tu profesión, es el sacrificio que has llevado a cabo en esos últimos años, en el que seguías siendo un jugador de balonmano de Ciudad Encantada y empezaste ya a ser profesor. Cuéntanos un poco cómo fueron esos últimos años, porque vamos, son de admirar. A ver, lo primero decirte que tú me ves con muy buenos ojos, que nos conocemos desde hace muchos años y entonces, no, fuera de bromas. Es cierto que sí que puede haber en ese vasito que dices que hay don, pero el trabajo también afecta bastante a que puedan salir luego esos recursos y esas acciones que pueda haber en el deporte. Y respecto a lo que has dicho, este sacrificio de este último tramo antes de retirarme en el que compaginé el deporte de élite, la Liga Sobal con el trabajo, con la docencia, el sacrificio es más grande que yo he hecho en mi vida, debido a que yo me presenté para poder ser profesor de secundaria en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo jugaba en Cuenca, pero trabajaba en Madrid. El primer año, esto lo hice durante 2 años. El primer año estaba a 130 kilómetros de mi casa, empezando la jornada escolar a las 8:15 de la mañana. Eso me implicaba pues levantarme a las 6 de la mañana para poder coger el coche. No existe el transporte público de Cuenca a un pueblecito de Madrid, porque yo empecé a trabajar en Chinchón, en un pueblo de Madrid, mi primer año de profe. Entonces implicaba realizar 130 kilómetros para ir a dar clase, acabar la jornada y otros 130 de vuelta para Cuenca para comer y rápidamente ir a hacer el trabajo de musculación que hacían mis compañeros por la mañana y luego por la tarde, o sea, después del trabajo de musculación, perdón, pues lo que tocara, vídeo o entrenamiento en pista, o las dos cosas, que era normalmente lo que tocaba. Entonces, es un sacrificio duro, durísimo, pero pones los pies en la tierra y te das cuenta que el balonmano lo estás haciendo porque te encanta, no lo estás haciendo por dinero, porque hemos hablado antes que los recursos económicos que se generan o te generan a ti como jugador no son para dedicarte o para vivir de ello. Y también me encanta la parte de la docencia. Entonces, es muy sufrido, es muy sufrido. Y el estrés a nivel físico, bueno, es un viaje que tampoco, son viajes todos los días, tampoco es muy bueno, como comprenderéis, el estar sentado en el coche y luego lo que son los entrenamientos de élite por la tarde, pero sobre todo es el estrés mental que te implica y el ritmo de vida y sobre todo cuando tú ves a tus compañeros, a docentes que llegan el viernes y al final es un trabajo que también requiere una paciencia y unas habilidades tanto mentales como físicas y llega el viernes y desconecta y descansa, ¿no? Sábado y domingo, los profesores. Y yo llegaba el sábado y el domingo y me tocaba viajar y jugar. Entonces esto fue durante 2 años, sí que fue un sacrificio duro, duro, pero mereció la pena totalmente. Ahora que lo veo con perspectiva, ya lo veo como en el pasado, mereció la pena. Es un sacrificio duro, duro, pero bueno. Ah, Nacho, felicitarte, me parece un ejemplo admirable y ojalá muchos deportistas que piensan que no hay tiempo para todo puedan escuchar esta charla y ver todo el esfuerzo que hiciste, ¿no? No, Adri y yo, ¿no? Tenemos muchos partidos también fuera de casa y no me quiero imaginar lo que es hacer 130 kilómetros cada día porque la verdad es que la gente que no viaja a lo mejor no lo sabe. Pero eso tiene un impacto en el físico y un desgaste que es difícil de llevar, sobre todo en un periodo sostenido de tiempo tan largo. Nacho, no sé si conocerás la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, pero cada vez tienen más iniciativas para inculcar, ¿no? En los deportistas, o en este caso en los futbolistas, la importancia de estudiar, de prepararse para cuando se acabe. No sé cómo es en vuestro caso en el balonmano, si tenéis alguna asociación parecida, pero ¿os ayuda desde algún organismo a inculcaros esto en el vestuario? Sí, en el balonmano existe la AJBM, que es la Asociación de Jugadores de Balonmano,
Y es cierto que tienen una serie, o tenían, ahora mismo estoy un poco desinformado, pero en mi época Ujú. hace poquito, vamos, tenían convenios con universidades de descuento si querías formarte como entrenador. Entonces, sí, son opciones que son bastante viables a que el jugador piense en un futuro no muy lejano, lo que hemos dicho antes, cubrirse las espaldas, tener otro tipo de formaciones, cursos, grados, etcétera. Así que sí, también están abogando y me parece que es muy acertado, tanto la AFE como la JBM o cualquier sindicato de jugadores o asociación de jugadores que les ayuden a poder formarse en un futuro que esté alejado de las pistas o de los terrenos de juego. Totalmente, me parece súper interesante. Y luego un poco preguntarte, ¿no? Tú ahora ya has dejado el balonmano, pero ¿hiciste de mentor para los más jóvenes? ¿O tuviste tus mentores también cuando empezaste en la carrera profesional dentro del balonmano? Porque en mi caso, por ejemplo, a mí siempre me han ido muy bien los ejemplos que he tenido dentro del vestuario de compañeros que te hablan, pues prepara esto, ¿no? Empieza a ahorrar, estudia, prepárate lo que puedas llegar a ser la transición, porque esto llega mucho más rápido de lo que parece, ¿no? Y a veces creo que ese ejemplo de los compañeros que son modelos de referencia para ti también puede ayudar mucho. ¿Cómo ha sido ese papel para ti, ¿no? Primero con los mentores que hayas podido tener tú y luego con ese rol que tú hayas podido ejercer con los más jóvenes. Bueno, lo primero yo creo que como mentores ahora mismo a la cabeza no me vienen muchos mentores en activo, pero tampoco los necesité porque ya venía de casa desde la adolescencia teniendo claro los objetivos y lo que tenía que realizar, es decir, estudiar a la vez que jugar. Eso lo tenía clarísimo, entonces igual no tuve muchos mentores en activo. Y luego, por otro lado, igual ya porque ya lo iba relacionando con mi parte de docencia, yo ya era a los jóvenes de cascarrabias, de total, vinagres, de que sí, entrena todo lo que tú quieras, entrena, come bien, descansa, pero estudia. ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo vas? ¿Has suspendido? Venga, espabila. ¿No? ¿Qué haces? ¿Estás escuchando música de esta serie? Quítate este capítulo y ponte a estudiar un poco. Ya, muy pronto, que esto te estaba hablando con 30 años, que era como el abuelo, pero el vinagres, pero muy joven. Pero sí, sí que me ha gustado porque me parece que es un futuro, el futuro para ellos, el tener algo a lo que agarrarse, me parece vital. Sobre todo que en estas edades tan tempranas ellos no ven que en cualquier golpe de mala suerte, este vasito que hablábamos antes, que se caiga y se vaya, esa mala suerte, se te puede acabar el deporte. Se te puede acabar Y, o no lo puedes realizar al nivel al que lo estás realizando. y luego también, perdona una cosa, Nacho, que te corte, pero hay algo también que olvidamos, ¿no? Que muchas veces hablamos de estas lesiones, pero yo creo también algo que te da el tener un plan B o el estar formado es tener tú la capacidad de decidir cuándo lo dejas. Mira tu caso. Tú no has apurado el balonmano y la vía de ingresos del balonmano hasta que las piernas te han fallado. Has decidido tú en un momento que ya bastaba. Y creo que eso también es eh, una, ¿cómo decirte? Una cualidad muy importante que te aporta todo este tema de la información, que es darte la independencia de decidir tú cuándo es el momento. Efectivamente, me parece elemental y muy bueno, muy acertado lo que has dicho, porque te permite, hablando vulgarmente, no tener que estar arrastrándote por las pistas, no tener que estar aceptando cualquier cosa que venga o porque va a ser todo mejor, cualquier cosa es mejor a estar sin hacer nada. Yo he tenido la suerte de poder dejar el balonmano cuando yo he querido, con 30 años, que 30 años para el balonmano es una edad que estás prácticamente casi en los mejores años. No es como, En tu no es prime. tan precoz, no es tan precoz como el fútbol. Yo he tenido la capacidad y la posibilidad de decir, ya basta, ¿vale? Ya, como dice un amigo mío, que me quite lo bailado, ya no me van a, nadie me va a quitar mis añitos en la élite, los 12 años que he estado al final, y poder dedicarme a otra cosa, tener las espaldas cubiertas. ¿Por qué? Porque desde bien joven he tenido las cosas claras, muy claras, que yo tenía que jugar, pero tenía que estudiar. Luego, cuando ya cumplí la mayoría de edad, exactamente igual. Y ya estos últimos 2 años compaginando el trabajo con el deporte, porque también, oye, uno de los factores importantes puede ser que tú dejas el deporte. Imaginad, yo dejo el deporte y me meto a profesor. Y estoy de profesor y digo, la he cagado, hablando mal, porque no es lo que yo me esperaba.
pero teniendo la posibilidad de estar al mismo tiempo jugando y trabajando de profesor, es cuando digo, sé que esto me gusta y que el día que se acabe el balonmano o que decida yo que se acaba el balonmano, como estoy formado y tengo algo atrás, no me va a pesar. Tendré el gusanillo, no tendré el gusanillo del deporte, de todo lo que implica y demás, pero tengo algo detrás y algo a lo que poder agarrarme. De eso hablamos hace poquito, creo que fue con Laura, que sería increíble, ¿no? Que los deportistas tuviésemos la posibilidad dentro de los clubs o a lo mejor pues a través de patrocinadores de poder dedicar o hacer algún tipo de prácticas y dedicar parte de nuestras tardes libres a empezar a trastear, ¿no? E informarse de lo que es un trabajo, un puesto, para ir también, pues lo que tú dices, ¿no? Sabiendo si realmente esto es lo que me gusta o al menos descartar. Decir, bueno, pues voy a trabajar un mes haciendo prácticas con los de marketing. Oye, pues lo de marketing me gusta, me formo, sigo por ahí, no me gusta, voy a... Eso sería súper interesante. Y luego también quería hablar sobre otra cosa que has dicho, que lo voy a hilar con la siguiente. Hablábamos antes de todos aquellos aspectos que afecta el tener una carrera dual, ¿no? Del sacrificio que lleva formarte y luego entrenar, que te puede afectar a nivel físico, ¿no? O ese, pues, tener que estudiar, pues que a veces te lleva un poco con el gancho. Pero creo que también muchas veces es lo contrario. Y no sé si a ti en estos últimos años te ha pasado que, si no me equivoco, a nivel deportivo fueron los mejores a nivel individual y colectivo, que ese último año acabasteis como subcampeones de Asobal, metiendo al equipo en Europa. A lo que voy es que creo que también esa doble vía de deporte, profesión o deporte, estudiar, te ayuda a ser mejor en la pista, porque ahí encuentras un equilibrio de decir, que a gusto estoy en el trabajo, me está yendo todo bien, joder, esto es lo que me gusta, ser profesor me mola que te cagas, y luego vas como con ese alivio a entrenar y decir, tío, es que estoy empezando a encontrar mi mejor versión porque todo lo de fuera me va bien. A veces pasa con la parte más familiar o de seres queridos, pero también con esa parte laboral, ¿no? Y yo creo que en tu caso, ahora me contarás, creo que fue así, acabaste en el mejor momento y has tenido, como tú decías, la suerte de retirarte en lo más alto. Da gusto hablar con vosotros porque o me habéis espiado mucho o vamos y remamos en la misma dirección los tres. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, os pongo un ejemplo. Vas de camino a un partido en el autobús, ¿vale? No te digo el viaje, el día de antes. Tú ya estás, se supone tienes que estar concentrado. Está bien. Tú te concentras o juegas a la pocha, ves una serie, pero tienes ese run run en la cabeza de mañana tengo el partido. Mañana tengo el partido contra X equipo, tengo que realizar estas acciones, etcétera. ¿A qué te ayuda? O sea, ¿qué te ayuda con dedicarte a estudiar o algo durante el viaje? A desconectar de ese deporte, ¿vale? Tú la mente la divides y en ese momento todos los pensamientos, la rumiación que tenemos todos los deportistas, la abandonamos y nos focalizamos en algo. En algo que estudia administración de empresas, psicología, nutrición, enfermería, lo que esté estudiando cada persona. Desconectas del deporte, te ayudas a sentirte realizado, a estudiar, a dedicarte a ello y luego se traslada positivamente. ¿Por qué? Porque toda esa rumiación que has abandonado, después puedes focalizarte mejor en el deporte. Me parece que es súper acertado. También, en mi caso, hablo ya desde el pasado, me venía bien, sobre todo en los momentos en los que no salían bien las cosas. Cuando yo no tenía un buen partido o no tenía una buena racha de partidos, entrenamientos, etcétera, era como, bueno, me siento realizado por otro lado. No estoy poniendo todos los huevos en una cesta. Claro. Esto ya variará, seguiré trabajando, seguiré luchando por ello, ya cambiará, ya veremos a ver qué pasa. Pero también estoy haciendo otra cosa. No dejo todo en un lado, sino que lo reparto. Yo creo que también viene muy bien por eso. Totalmente. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que es bidireccional, ¿no? La formación también te ayuda a cuando estás, como tú has dicho, ¿no? En momentos que no son buenos a poder desconectar, pero también a la inversa. A mí el deporte me ha ayudado mucho en periodos de exámenes cuando ya estás, hablando mal, aburrido de estar con el libro, ¿no? Poder ir a tu entrenamiento o a un partido, para mí era la mejor medicina que podías tener.
A ver, es más, ahora voy a tirar un poco ya de literatura científica por por las oposiciones. Hay un Me parece estudio perfecto. de un autor que se llama Ruiz Pérez en 2019 que relaciona la competencia física, el rendimiento físico, con la competencia cognitiva, además en alumnos de secundaria de la ESO. Es decir, lo que trata de averiguar este estudio es que las personas que realizan más actividad física y se mueven, tienen repercusiones positivas en la competencia cognitiva, en el rendimiento cognitivo. Así que al final el deporte ayuda en la parte cognitiva, en la parte académica, el rendimiento académico, y al revés, cuando tú estás sobre todo en estos niveles del deporte de élite, el dedicarte a estudiar cualquier cosa te ayuda a relajarte y a luego ser más competente en el deporte. O sea, yo creo que las dos partes son recíprocas y se ayudan a sí mismas. Totalmente, se retroalimentan. Vamos a ir acabando, Nacho, que no te queremos robar más tiempo. Estamos súper agradecidos que estés aquí con nosotros y aprendiendo y pasándonos muy bien. Vamos con unas preguntas rápidas para que la gente te pueda conocer un poquito mejor y finiquitamos, ¿te parece? Perfecto. ¿Algún ritual antes de competir? Sí, sí. Antes tenía supersticiones, lo cambié por rituales. Soy un loco y un fanático de los números pares. Entonces, siempre antes de empezar los partidos tenía que dar dos saltos con el pie derecho, dos con el izquierdo, repetirlo dos veces porque si no una sería impar. Y luego Claro. también, también con los deditos un par de veces a cada lado. Encima jugando en el extremo, en la esquina, en balonmano, en una esquinita, pues mira, sí te da tiempo a hacer cosas hasta que te llegue la bola. Así que sí tenía ritual. Pero ritual, no supersticiones, ritual, que me ayudaba a concentrarme. Ah, vale, digo, porque si es superstición nunca podrías acabar un partido metiendo goles impares. Claro, efectivamente. Si Nacho Moya no hubiera podido ser jugador de balonmano profesional, ¿qué otro deporte hubiera practicado? Buena pregunta. Yo creo que me hubiera gustado ser judoka. Me parece que es un deporte que transmite también unos valores muy buenos, un deporte de lucha muy respetuoso. Yo creo que el judo. Un último partido, ¿en qué estadio te gustaría jugarlo y con qué equipo? Pues como campo sería el Sargal, en Cuenca, el campo del Ciudad Encantada. Y el equipo yo creo que también el Ciudad Encantada porque es donde he vivido de los mejores momentos de mi vida, tanto el luchar por no descender como luchar por ser subcampeón o el campeón de los mortales que nos llamaban después de la isla remota que es el Fútbol Club Barcelona. Haciendo historia, exactamente. ¿Un referente dentro del deporte? Rafa Nadal, sin ninguna duda. ¿Un referente fuera del deporte? Referente fuera del deporte. Ahora mismo, Marcos Vázquez. Es un divulgador científico de fitness Sí. revolucionario y me parece que ayuda en todos los perfiles, en salud, en descanso, en nutrición. Así que me quedo con él. Y además siempre aporta la información de una manera muy sencilla que mola mucho de ver. ¿Un libro, una película o una serie? Como película, La vida es bella, mi película ¿A qué favorita. ex brutal la película. ¿A qué ex deportista te gustaría que entrevistáramos en este programa? Exdeportista, me encantaría que pudierais entrevistar a Santiago Cañizares, porque estos Uf, años transportándome en coche me he hecho muy fan de los podcasts de periodismo deportivo y me encanta escucharle. Así que yo diría que Santiago Cañizares. un tío muy divertido además, tiene un canal de YouTube y a mí me hace mucha gracia. Un último consejo rápido para los deportistas que van a afrontar su transición deportiva. Que si tienen dudas en algún momento de si está siendo algo positivo o no formarse a la vez que están practicando su deporte, que las abandonen esas dudas y que les va a venir muy bien para el futuro si se van a dedicar a ello, a lo que están estudiando, y si no, sobre todo para formarse y para crecer como personas. Qué bueno, Nacho. Yo es que no quiero que estemos ahora aquí un par de minutos, como solemos hacer Carlos y yo elogiándonos, así que lo dejo para cuando cortemos la grabación, pero bueno, nada, darte las gracias por venir y desearte lo mejor, así que nos vemos pronto por Cuenca. Nada, muchísimas gracias a vosotros, que ya lo he comentado antes, me gusta muchísimo vuestra iniciativa y me parece que puede ayudar mucho a todos los deportistas
que están a la vez trabajando y, o sea, jugando y estudiando. Y me parece que es una labor que es muy bonita y muy interesante y muy importante para ellos. Muchas gracias, Nacho. Enhorabuena por tu pedazo de carrera y también felicitarte porque creo que tus alumnos tienen mucha suerte con un profesor como tú. Gracias por este ratito y esperemos repetir pronto. Muchas gracias, chicos.